Concepto y uso de técnicas culinarias. Las técnicas culinarias son las manipulaciones a las que se someten los alimentos para prepararlos y dejarlos listos para su consumo. De esta forma realizan tareas como la limpieza, la eliminación de las partes no comestibles, cortes y los diferentes métodos de calor, así como el consumo crudo de alimentos como las frutas y hortalizas es el mejor método de aprovechar los nutrientes. Mientras tanto, para el resto de los alimentos hay multitud de técnicas culinarias de preparación entre las que se puede elegir. Las que mejor conservan el valor nutricional son las cocciones, como el vapor a presión, el asado de pequeñas piezas de carne, el asado de parrilla y de fritura. Estos métodos son los más sanos al cocinarlos, mientras que la cocción en el horno de microondas y el asado de horno de convección destruyen las células vegetativas, aunque no todas las esporas. Técnicas de conservación en frío. Se utilizan principalmente para conservar los alimentos. Su éxito también depende de la temperatura, recolección, transporte, conservación. Tiene muchas ventajas, entre ellos la durabilidad y conservación de alimentos. También se disminuye su desperdicio y se mantienen las características organolépticas. Técnica de refrigeración. Los alimentos se conservan a bajas temperaturas, pero por encima de su temperatura de congelación entre -1 grado centígrados y 7 grados centígrados. Se retrasa el crecimiento microbiano, que las bacterias se reproduzcan y la descomposición de alimentos. Aplica en pescados, carnes, postres, frutas y verduras, huevos, leche y derivados. Técnica de congelación. El alimento se somete a muy bajas temperaturas, generalmente a -18 grados centígrados o más para su conservación. Es un proceso muy cuidadoso, ya que los alimentos podrían perder la humedad, deshidratación, por ende sus características organolépticas y resultar inservibles o bien la proliferación de hongos y bacterias. Su tiempo de vida puede prolongarse durante meses y se utiliza en carnes, legumbres y hortalizas. Preparación de los alimentos. El lavado dependerá del alimento que se utilizará. En frutas y verduras se lavan generalmente con jabón y agua. Algunos pueden utilizar cepillos para lavar o escobetas. En la desinfección de frutas y verduras se colocan en un recipiente. Se puede utilizar desinfectante, yodo o cloro. La carne no se debe de lavar, ya que puede propagar bacterias sobre las superficies de cocina, utensilios y alimentos cercanos. Puede ocurrir una contaminación cruzada. La mejor manera de eliminar los microorganismos es darle la cocción adecuada. Los materiales y equipo a utilizar deben ser desinfectados y lavados previamente. Cortes que se utilizan y tipos de cuchillos. Cuchillo chef. Se utiliza para picar y rebanar. Mondador. Múltiples usos. Para moldear y cincelar. Deshuesador. Para separar carne del hueso. Filetero. Sirve para afeitar, filetear el pescado o picar cebolla. Rebanador. Ideal para cortar rebanadas delgadas y uniformes. Puede utilizarse en carnes, alimentos delicados como quesos, pasteles o tortas. La hacha. Se usa para cortar hueso. Torneador. Similar al mondador para moldear vegetales. Fourchette. Tenedor para carne. Y el cuchillo de pan se utiliza para cortar el pan. La norma oficial mexicana número 093, en el apéndice A, señala una serie de tablas para picar de material polietileno de alta densidad, con un código de color para respetar el uso de cada una de ellas. El color rojo es para carnes crudas, el amarillo para aves crudas. El verde se utiliza para frutas y verduras crudas.
el azul para pescados y mariscos crudos, el beige para alimentos cocidos, y la tabla de color blanco se utiliza para lácteos, pastelería o varios. Tipos de corte de frutas y verduras. El corte de bastones son tiras semigruesas para distintos vegetales, principalmente se utiliza en papas. Mirepoix deriva de los bastones para zanahorias, cebollas y apios. La juliana es parecido a los bastones, pero son más finos, para zanahorias, cebollas, pimentón y papas. Brunoise, cubos muy pequeños que derivan de la juliana, para zanahoria, papas, cebollas y pimentón. Paisané se inicia de los bastones y se realizan cortes de 4 milímetros. Se aplica en zanahorias y papas. Emincé, parecido a la juliana pero con bastoncillos más pequeños, para zanahorias, cebollas, pimentón y papas. Chiffonade, tiras finas en hojas largas y grandes, para las acelgas, espinacas y lechugas. Vichy, rodajas gruesas, por lo general en zanahorias o papas. Bracelets, rodajas gruesas en formas de aros. Se aplica en cebollas. Emincé, rodajas gruesas generalmente para la cebolla, para carne también. Métodos de transmisión de calor. El calor necesario para la cocción se puede transmitir a los alimentos de 3 maneras. Por convección, en los líquidos, agua y grasa, y en el aire. Las partículas calientes suben y las frías caen, produciendo un círculo continuo. Por radiación, toda fuente de calor desprende rayos que, al chocar contra los alimentos, los calientan, como por ejemplo el horno eléctrico y rayos infrarrojos. Por contacto, las materias que están en contacto directo conducen el calor directamente. Esta es la manera más rápida de transmitir el calor. Las técnicas culinarias son una manera creativa y original de preparar y cocinar los alimentos, que dependen de la cultura y forma de prepararlos. Las técnicas de corte en los alimentos y métodos de cocción se deben tener muy presentes, ya que al someter a los alimentos al calor, los microorganismos mueren. Sin embargo, si existe un exceso de calor, repercute de forma negativa en la calidad nutritiva y organoléptica de los alimentos, al producirse pérdidas en